Bien, entonces el día de hoy pues debían hacer el envío de sus talleres de física, ¿sí? Todavía tienen la posibilidad de hacer los envíos, los que estén colgaditos con el tiempo. Entonces lo que voy a hacer es una breve orientación para resolver esos ejercicios y lo que haremos será, eh, sí, como unas correcciones para los que tengan dudas, que no sabían cómo hacer eh, o cómo abordar el problema, ¿de acuerdo? Entonces el primer problema que vamos a ver será, o sea, recuerden que ustedes deben tener anotados el ejemplo en su cuaderno, o sea, ustedes me deben entregar el ejemplo y la solución de los dos ejercicios. Entonces vamos a ver cómo solucionamos el primer ejercicio. Recuerden que en este caso nos pedían hablar sobre la dilatación, entonces hacíamos uso de esta ecuación, ya les digo por qué. Entonces, vamos a retomar lo que vimos en la anterior clase. En la anterior clase nosotros vimos diferentes tipos de dilatación cuando calentábamos un cuerpo. Vimos dilatación lineal, que era cuando los objetos son como varillas o lápices, ¿sí? Vimos la dilatación superficial y la ecuación de la dilatación superficial, que es esta, que es cuando nosotros tenemos hojas de plástico como las que les mostré la otra vez, o cuando tenemos carpetas o cosas así donde tenemos dos dimensiones que son grandes, o una dilatación volumétrica. En este caso teníamos el siguiente ejercicio: una lámina de aluminio es sometida a un cambio de temperatura. O sea, si hacemos un dibujo así muy bello y hermoso, sería esta nuestra laminita, la laminita. Y la laminita nos dice que la calentamos, o sea, le pusimos calorcito. Pusimos Profe, calor. perdón por llegar tan tarde, es que no hay internet. Tranquila, Luisa, no te preocupes. La clase está grabada los primeros minutos para que te pongas al día, ¿listo? Lo que vamos a hacer es resolver algunas dudas de los problemas. Pues acá hay fueguito, haciendo la alusión de que estoy calentando esa lámina. ¿Listo? Entonces estoy calentando esa lámina de aluminio. Dice que esto metía un cambio de temperatura de 30 grados centígrados. Si al finalizar el proceso la lámina tiene esta, esta dimensión, o sea, esta área, ¿cuál es el área inicial de la lámina? Y asumimos que el coeficiente lineal de dilatación es 0,5. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Analizamos el problema. Entonces, lo primero es que asociamos el problema de dilatación a dilatación superficial, a la ecuación. Entonces, ya tenemos nuestra ecuación. Ahora nos toca analizar los datos que tenemos. Aquí la trampita estaba en que nos decían hay un cambio de temperatura de 38 grados centígrados. Cuando los que me preguntaron y los que tenían esa duda, yo les comenté por el correo, cuando nos dicen diferencia de temperatura, o sea, cuando nos dicen un cambio o una diferencia, nos están diciendo que pasó de una temperatura 2 a una temperatura 1, justo como nos sale aquí. Esperen que esto no me gusta cómo sale. Eso, ya se quitó. Qué cosa. Bien. Entonces lo que nos dice con un cambio de temperatura es que pasamos de una temperatura 2 a una temperatura 1. Pasamos de una temperatura 2 a una temperatura 1. Entonces cuando nos dicen la diferencia ya nos están diciendo cuál es el resultado, cuánto cambió. Nos dicen el cambio de la temperatura, o sea, la temperatura 2 menos la temperatura 1, esa resta, ya nos dicen cuánto vale, vale 38 grados. Sí, claro, Alejo, no hay problema. Yo subo la clase, igual todas las clases están en YouTube y cuando ustedes quieran ver las clases, ustedes van al Drive, se meten a la carpeta de matemáticas. En la carpeta de matemáticas hay un archivo Word donde están todas las clases de la semana por fechas. Entonces ahí encuentran todas las clases, incluida la clase del día de hoy. No te preocupes, Alejo. Entonces, nos dicen que hay un cambio de temperatura y ese cambio de temperatura
se refiere al resultado ya definitivo de la resta, o sea, cuando cambió de temperatura 2 a temperatura 1, ya nos dice cuál es el resultado. Nosotros no necesitamos saber la temperatura 2 y la temperatura 1, sino que nos dijeron cuál era el cambio, el resultado. Nos dan el valor de alfa, que es 0.05, y nos dicen que tiene un área 1 que no conocemos y que terminó con un área superficial de 2 metros cuadrados. Entonces, si se dan cuenta, hay una variable A1 que es la que no conocemos y la que vamos a trabajar o la que necesitamos hallar. Entonces, para resolver este problema, me di cuenta que hay una cosa que ustedes no saben y se llama la factorización. Y eso lo vamos a ver en la clase de matemáticas. Por el momento, siempre que les salga algo así, donde tenemos un A1 y un A1 son iguales, podemos hacer lo siguiente. Eso se llama factorización y lo veremos en su debido tiempo, no se preocupen. Entonces, A1 va a quedar de la siguiente manera. 1 más alfa 38 por 38. Y esto va a ser igual a 2 metros. ¿Por qué pasé de este punto a este punto? Los que estén preguntándose. Lo que usted acá se llama factorización. Lo veremos. Lo veremos eventualmente, no se preocupen. Entonces, por el momento, créanme en que eso se hace. Cuando tenemos dos variables iguales, como estas dos de acá, donde están repetidas A1, están repetidas, yo puedo sacar una sola, ¿sí? Y dejar este término de esta manera. Si se dan cuenta, si yo hago multiplicación, a cada uno nos va a dar lo mismo. Entonces, por el momento, simplemente créanme y lo que vamos a hacer es el despeje. Vamos a despejar A1. Para despejar A1, tenemos que pasar todo este término que está multiplicando a dividir. Entonces, el resultado y el que ustedes van a hallar, los que tengan ahí el errorcito, van a hacer el siguiente cálculo. Y ese va a ser el valor del área 1. Y ese es el valor que me van a decir cuánto les da. Entonces, como ustedes no sabían hacer esta factorización, no hay problema con que copien este ejercicio tal como está. Lo único que deben hacer es hacer el cálculo de cuánto da el área. ¿De acuerdo? Entonces, el procedimiento que seguimos, les repito, tenemos dos variables que son iguales a 1, que no conocemos. Y nosotros hicimos una factorización, que luego les explicaré qué es. Y lo que vamos a hacer es que agrupamos los valores y nos va a quedar así. Por el momento, siempre que hagamos este tipo de ejercicios, pasamos de esto a esto. Pasamos de poner un A1 acá a poner un 1 y a quitar el A1 de acá. Y luego lo que hacemos es, está dividiendo, está multiplicando, pasa todo este paréntesis a dividir y el resultado de eso nos va a dar el área 1. Lo que ustedes deben hacer, ¿qué es? Hacer el cálculo reemplazando el valor de alfa, que es este, y decirme cuánto les da el área. Entonces, recuerden que cuando hablamos de un cambio, en el cambio ya nos están diciendo cuál es la resta, o sea, cuánto cambió de de T1 a T2. Entonces ya nos están dando la información directa, ya nos dieron el coeficiente, ya nos dieron el área 2 y nos piden el área 1. Entonces la podemos hallar. Si nos pidieran el área 2, nosotros simplemente reemplazamos todos los datos en esta ecuación y ya. No se preocupen que vamos a hacer más ejercicios. Por el momento, tomen nota, tomen una fotico para poder
¿Para poder qué? Para poder explicarles cómo se desarrolla el otro ejercicio. Si alguno o alguna tiene alguna pregunta con respecto a este ejercicio, no se preocupen, la pueden hacer. Si se preguntan si pueden, si lo tienen mal, por ejemplo, y tienen el error y que si pueden corregirlo, sí, pueden corregirlo y volver a mandármelo, no hay ningún problema. Pueden hacer la corrección, calcular el valor del área y decirme cuánto les da. Entonces, si necesita alguno o alguna tiempito para copiar o están tomando fotos, avísenme para esperar, para saber, para saber cuándo podemos continuar con el siguiente ejercicio. Bien, entonces nadie dijo nada, vamos a continuar. Pueden hacer la corrección, no hay ningún problema. Ahora, para el otro ejercicio, ¿qué teníamos que hacer? En el otro ejercicio nos decían que lo siguiente. Profe, una pregunta, digamos, para la solución de ese tiene que sumar uno más 0,005 por 38 y después eso nos da igual y la fracción la dejamos igual, o sea, me refiero de que 2 arriba y según lo que nos dé eso multiplicado y sumado, ¿lo Acá, dejamos así o ya toca dividirlo? acá nos daba esto, ¿verdad? Alfa por 38, que era la temperatura. Entonces acá, ¿qué? Dios mío. Acá lo que toca hacer es que tú reemplazas el valor de alfa, o sea, te va a quedar 2 sobre 1 más alfa, que es 0,05, por 38. Entonces, para resolver esta parte de aquí abajito, lo primero que debes hacer es lo siguiente. Primero, haces la multiplicación. Esto es una multiplicación entre el 0,05 y el 38. Eso te va a dar un número. Y a ese número que te dé le vas a sumar 1. Cuando tengas el número final, cuando tengas el número que después de multiplicar y sumado por 1, pues el número que te dé, vas a dividir el 2 por ese número y me dices cuál es el área. ¿Listo? Entonces el orden de la operación es 0,005 por el valor de las temperaturas, la diferencia de las temperaturas, que es 38, y ese valor más 1, y el valor que te dé lo divides, o sea, divides ese valor, 2 dividido ese valor, y lo que te dé es el área inicial. Entonces lo que van a analizar es si esa área es más pequeña que el área superficial original. Eso es lo que hay que hacer. Listo, señora, muchas gracias. Listo, haz ¿qué? Haz la anotación de eso. Voy.
Muy bien, niños. Entonces ahí tomen los apuntes, ahí recuerden igual que está grabada la clase, ya saben cómo resolverlo. Cuando les ponga un ejercicio similar, vamos a hacerlo igual y entonces vamos a ver a pasar al segundo. En el segundo nos decía que en el laboratorio tenemos el siguiente experimento. Tomamos un lápiz que está a temperatura de 50 Fahrenheit. Luego dice que se triplica la temperatura hasta que el lápiz alcanza una temperatura de 12 centímetros. Y nos preguntan cuál es el coeficiente de dilatación lineal. ¿Listo? Entonces, en este caso, ¿algunos saben cuál es la forma de dilatación con la que vamos a trabajar? Tenemos un lapicito. La lineal, ¿no, profe? Ujú. Muy bien. ¿Quién dijo esa voz? Esa voz es nueva. Yo, profe, me ofende. Romero. Ah, Miguel, sí, sí, sí. Sabes que hace rato no te escuchaba, oye. Bien. Es que hay vocecitas que nunca he escuchado. Entonces, por eso digo, muy bien. Entonces, acá tenemos nuestro lapicito. Estoy dibujando un lápiz así súper chulo. Bien. Nos dice que nosotros calentamos este lápiz suponiendo que los lápices no se queman, por supuesto, porque eso sí pasa en la vida real. Entonces, no vayan a hacer este experimento en casa. Nosotros le ponemos fueguito. Lo calentamos con fueguito, por ejemplo. Entonces le ponemos fueguito al lápiz y lo estamos calentando. Entonces dice que el lápiz tiene una longitud de 10 centímetros cuando tenemos una temperatura de 50. Entonces tenemos una temperatura igual a 50 Fahrenheit, o sea que aquí nos toca hacer alguna conversión. Nos dice que el lapicito tiene una longitud igual a 10 centímetros. Luego nos dice, le pusimos más fueguito al lápiz. Vuelvo a ponerle fueguito amarillo. Le pusimos fueguito amarillo, entonces este lapicito se encendió. Y le pusimos más calor y el problema dice, la temperatura 2 es 3 veces esta temperatura, o sea, 3 veces la temperatura 1. Y lo que pasó fue que el lápiz obtuvo una segunda longitud, que fue de 12 centímetros. Entonces el lapicito se estiró 2 centímetros cuando nosotros aumentamos 3 veces la temperatura, ¿sí? Triplicamos la temperatura. Entonces lo que nos preguntan es, ¿cuál es el coeficiente de dilatación lineal del lápiz? Entonces vamos a ir por nuestra ecuación. Voy a ir por la ecuacióncita, que es esta. Listo. Ya la rescatamos. La voy a poner por aquí. Listo. Ahí está nuestra ecuación de dilatación lineal que, como Alejo nos dijo, es es Miguel, fue el que, ay, el que me confundo siempre con ellos dos. Entonces, él nos comentaba que la longitud, digo, que era una dilatación lineal, y en la guía sale que cuando tenemos dilatación lineal usamos esta ecuacióncita que está acá. Ahora vamos a ver qué datos tenemos, qué datos no tenemos. Entonces, me van confirmando y van confirmando allá en su cuadernito y allá ustedes solitos, si no quieren responder, cuáles datos tenemos y cuáles no. Entonces, no sé, pero es que yo no sé cómo ustedes andan todo el tiempo junticos, entonces me confundo. Perdón, lo siento. Es que como no nos hemos visto casi nunca, pues no, hay muchos a los que todavía no los distingo. Y como no me hablan, pues entonces no sé quiénes están por ahí. Entonces, tenemos la longitud 2, longitud final. Tenemos la longitud 1, longitud inicial. Veamos qué tienen por acá.
Ay, es con Murcia. Es que yo sí tengo un problema ahí, es que no los diferencio. Algún día nos toca hacer una llamada donde sí vea las caritas de cada uno para saber quiénes son, porque todavía no los diferencio del todo, qué pena. Siempre los confundo, perdón, perdón, perdón. Pero es porque no los conozco y estoy en desventaja. Ustedes me han visto a mí, pero yo no, yo a ustedes no. ¿Tenemos el coeficiente lineal? No, este no lo tenemos. ¿Y tenemos temperatura 2? Sí. ¿Y tenemos temperatura 1? Sí. ¿Cuál es la cuestión? Que la temperatura 2 nos dijeron simplemente es 3 veces la temperatura 1. Entonces nos toca calcularla y además nos toca ver acá que tenemos una temperatura en Fahrenheit. ¿Listo? Entonces para resolver este problema anoten lo siguiente. Tampoco se acuerdan de mí, qué triste, pero yo he puesto cámara y todo. En la anterior clase yo puse video. O sea, me dejé ver y ahí estaba mi carita bella, no mentiras. Pero sí, ahí estaba yo, entonces ahí me podían ver igual. La clase está grabada para que puedas recordarme. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Sí, quién sabe, es lo más probable es que no nos veamos más, pero pues por eso podemos hacer, digamos, yo creo que la próxima clase, como ya estamos a puertas de evaluación bimestral, entonces haremos algo diferente, haremos actividades y demás, haremos competencias y entonces en eso sí podré verlos, les voy a decir, no, pues conozcámonos, veámonos, sí, así como para ver quiénes son, con quién estoy hablando, a quién le estoy dando clase. Bien, entonces, cerrando ese tema, para ya que ustedes puedan corregir sus tallercitos, lo que van a hacer es lo siguiente. Lo primero que hacemos siempre son conversiones de unidades. Entonces acá tenemos Fahrenheit y nosotros vamos a manejar siempre grados centígrados. En este caso vamos a pasar el Fahrenheit a grado centígrado. ¿Listo? Entonces lo primero que hacen es la conversión de Fahrenheit a grado centígrado. Después vamos a hacer el cálculo de la temperatura 2. La temperatura 2. Sí, pues podemos cambiarlo a Kelvin o a grados centígrados. Si quieren lo cambiamos a Kelvin, a petición de Alejo. Entonces no vamos a convertirla a grados centígrados, vamos a convertirla a Kelvin, cualquiera de las dos. Vamos a convertir la temperatura a Kelvin a petición de Alejo. Después de convertir la temperatura a Kelvin, vamos a hallar la temperatura 2, que es multiplicar 3 veces la temperatura 1. Entonces la temperatura 2 es igual a multiplicar 3 veces la temperatura 1. Que nos den Kelvin. Después de eso, ya identificamos cuáles variables tenemos y cuáles no tenemos. En este caso, lo que ustedes deben hacer y lo que vimos es que hay solo una variable que no conocemos y es esta alfa que está acá. Entonces, ¿cómo despejamos ese valor alfa? Lo primero que hacemos es, entonces el tercer punto es despejar, reemplazar y despejar. Y despejar. ¿Listo? Entonces, vamos a ayudarlos con el despeje. Entonces vamos a hacer el procedimiento del despeje. Para hacer el despeje, lo primero que tenemos que quitar es este término acá. Voy a ponerlos con diferentes colores. Despeje. Voy a poner con diferentes colores para que podamos verlo bien. Entonces, vamos a despejar primero L1 y después de despejar este L1 vamos a seguir con todo lo que esté por acá. ¿Listo? Entonces, si L1 está sumando, si está sumando,
Si yo lo quiero pasar al otro lado, ¿cómo pasa? ¿Pasa a ser qué? Quiero pasar este L1 al otro lado. Si quiero pasar ese L1 al otro lado, pasamos a restar el L1. ¿Por qué está restando? Porque en este paso él está sumando. Entonces, si quiero quitarlo de este lado, paso a restar. Luego tenemos L1 alfa, temperatura 1, luego temperatura 2, menos temperatura 1. Ahora, para hallar el valor de alfa, voy a ponerlo en anaranjado, tenemos que quitarle lo que es L1, tengo que quitarle L1 y la temperatura 2 y la temperatura 1. Esos dos valores, ¿qué están haciéndole al alfa? O sea, ¿qué están haciendo con el alfa? ¿Cómo están interactuando con el alfa? ¿Mm? Bien. ¿Qué están haciendo estos valores? El L1, voy a organizarlo, voy a ponerlo así. Está multiplicándose. Estos tres valores se están multiplicando entre sí. Entonces, alfa está multiplicando, voy a poner acá un puntico de multiplicando. Alfa está multiplicando a L1 y también L1 y alfa se están multiplicando con la temperatura 2 y la temperatura 1. Entonces, si ellos están multiplicando, ¿cómo pasan al otro lado? ¿O qué pasan a hacer al otro lado? Bien. Si ellos están multiplicando, pasan a dividir. Exacto, Alejo. Muy bien. Entonces, voy a poner el alfa acá. Voy a cambiarlo de color para que veamos ya la ecuación final. El alfa va a ser igual a L2 menos L1 y todo esto dividido L1 multiplicado por la temperatura 2 menos la temperatura 1. Y esta ecuación de acá, lo voy a subrayar de amarillito, o sí, de amarillo, que no es el color que no está, mejor de azul. Y esa ecuación que está acá es la que vamos a usar para calcular el coeficiente alfa. Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo único que hay que hacer es reemplazar el valor de la longitud 2 por el valor de la longitud 1 dividido la longitud 1, está acá, por la temperatura 2 menos la temperatura 1. Entonces deben seguir los pasos. 1, pasar la temperatura a Kelvin. 2, hallar la temperatura T2. 3, reemplazar los datos en la ecuación que acabamos de despejar. Y ustedes así hallan el valor del coeficiente lineal. Yo sé que los ejercicios estaban un poquito difíciles, que no estaban fáciles del todo, pero no se preocupen. Para la próxima clase que vamos a tener el viernes, voy a traer más ejercicios para que hagamos acá en la clase y ustedes tengan la oportunidad de practicar un poquito más. Bueno, entonces tomen apuntes. Si alguno quedó con alguna duda con respecto a, pues, cómo se hace algún procedimiento, no duden en comentarme en esta clase. Yo con mucho gusto les voy a colaborar. Entonces, ¿qué tendrían que hacer? Los que tuvieron errores, no se preocupen, pueden corregir su tareita y mandármela diciendo, profe, esta es la corrección. Los que no la han mandado porque no saben cómo hacerla, ya estamos haciéndola acá en clase, entonces pueden desarrollarla y también enviarla. Les voy a recibir sus talleres de física de estos dos ejercicios y el ejemplo el día de hoy
ya mañana ya es demasiado tarde, ¿listo? A menos de que alguno tenga alguna dificultad en lo que se refiere a internet o algo así. Entonces, si alguno tiene problemas de internet y no puede mandarlo, me avisan, yo les recibo, pero la idea es que el taller lo mandemos a más tardar hoy, porque ya lo resolvimos en clase. Lo único que deben hacer es reemplazar los valores, repasar qué es lo que se hizo, si entendieron cómo se hacen los despejes y intentar hacerlo solitos en sus casitas, a pesar de que ya tenemos los procedimientos intermedios, simplemente comparan. Entonces, la próxima clase vamos a ver cuánto nos dieron los valores, vamos a revisar, vamos a poner más ejercicios con los que podemos ganar bonitos. Entonces, si alguno tiene alguna duda, quedó pendiente, quedó a expectativa. Profe, yo tengo una pregunta. Entonces, Sí, ¿esto queda para enviar hoy? sí, sí, señorito. Queda para enviar hoy el punto 1, el punto 2 y el ejemplo que está acá arriba de la guía para que también lo tengan ahí en su cuadernito. ¿Cuál es la finalidad de tener el ejercicio? Que ustedes tengan varios, o sea, anoten el enunciado y ponen el desarrollo del problema con los pasos intermedios y demás. ¿Para qué? Para que ustedes vayan dándose cuenta cómo funciona el desarrollo de los ejercicios. La idea es mandarlo hoy, ya no se deben demorar mucho. Ajá, sí, Miguel. Digo, Alejo, sí, Alejo. Tienes que multiplicar 50 por 3. No tienes que multiplicar el 3 por el 50, o sea, te da otra cosa. Acá está. Tienen que multiplicar el 3 por la temperatura 2 para hallar la temperatura 2. Y ya habiendo hallado la temperatura 2, simplemente deben reemplazar los datos que ya tienen en la ecuación. Entonces les deseo muchos éxitos con los reemplazos. Igual si tienen algún errorcito, yo les comentaré por el correo, no se preocupen. El valor es 3 por 50, Alejo. 3 por 50. 3 veces el 50. 3 por 50. Pero es que 3 por 50 no me da 125, me da otra cosa. 3 por 50 da otra cosa, sí. Da un número un poquito más pequeño. Listo. Muy bien, ya entendiste. Entonces, para los que tengan el problema acá, para hallar la temperatura 2, multiplican 3 por la temperatura 1 y eso ya les dará el valor de la temperatura 2. Entonces, que tengan una feliz tarde, que tengan un feliz día, un feliz fin de semana. Espero no tengan tanto trabajo y puedan descansar un poquito y que puedan también enviarme la actividad. Quedaré pendiente a sus envíos, también a los envíos de la tarea de álgebra, porfa, no se les olvide enviar la tarea de álgebra. Ustedes son muy juiciosos, entonces no se les olvide para que no tengamos problemas de notas. ¿Listo? Cualquier duda, inquietud, problema o dificultad que tengan,